Bueno, voy a tratar de ser muy breve. Con los semejantes referentes del derecho deportivo que tenemos, lo tienen que escuchar hablar a ellos. Pero sí no quiero dejar en realidad agradecerles a todos por la presencia, estamos muy contentos. Y agradecerles también Monse, Emilio, Horacio, por estar acá. Para mí es un verdadero gusto. Comencemos con la mesa. Vamos a hablar de debates de actualidad en FIFA y en Conmebol. La primera pregunta la tenía apuntada para Emilio. Y primero darte un contexto. El año pasado tuvimos estas jornadas, las séptimas Jornadas Internacionales del Derecho del Deporte, acá en la misma facultad, y se tocó en una mesa el tema de IARRA. En ese momento estaba en pleno auge. Hacía tan solo un mes que habíamos tenido un histórico fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que había confirmado ya las conclusiones previas que había emitido, ¿no? Hoy ya estamos a casi 11 meses de las enmiendas, las modificaciones que se hizo en el reglamento, y quería consultarte respecto a esto. ¿Cómo calificás al día de hoy la aplicación de estos cambios provisorios? Si faltaron detalles por ajustar, ¿qué faltó? ¿Qué te parece sobre lo que hoy hay sobre la mesa? Y si hay vistas a un proyecto definitivo. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a Carlos y a la universidad por la invitación. Es un placer estar con tantos buenos colegas esta mañana hablando de estos temas. Pido disculpas por no estar en Santa Fe, tal como me hubiera gustado. No estaba muy lejos ayer por La Paz, pero tenía que estar en la oficina hoy y toda esta semana. En todo caso, Carlos, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir esta mañana con tantos colegas. En relación con DIARRA, las regulaciones interinas y la situación actual. Bueno, como tú decías, hace un año se cumple básicamente un año del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso de IARRA. Lo cierto es lo que algunos predecían, que iba a ser un cataclismo absoluto del mercado de transferencias. Bueno, han pasado 12 meses y no parece que el sistema haya mutado exponencialmente tras la sentencia de IARRA, o lo que es lo mismo. Creo que el sistema permanece básicamente estable y que las regulaciones interinas que fueron aprobadas en diciembre del 24 con efectos 1 de enero del 2025 básicamente dan estabilidad al sistema. Esto no quiere decir que no tengamos que reformar adecuadamente el artículo 17 para cumplir lo que dice la sentencia del Tribunal de Justicia. Es lo que estamos haciendo. En la mesa está Montserrat, la secretaria general adjunta y directora legal de la Conmebol, con la que también trabajamos en este proyecto. Hemos tenido varias reuniones online, presenciales, en lugares donde había frío, en lugares donde había más calor. Es decir, hemos tenido ya varias reuniones desde la sentencia y tras el régimen interino, y estamos avanzando para poder tener un marco final adecuado plenamente al artículo 17. Esperemos antes de la próxima ventana de transferencias del mes de junio, que sería así algo como la gran ventana de transferencias del verano para todos los países de zona boreal, y la ventana de invierno para aquellos que viven en una zona más austral, entre ellos la Argentina. Entonces, bueno, la idea es que en junio del 2026 podamos tener ya el marco definitivo, que sería la consecución o la consecuencia, perdón, del marco inicial interino que se aprobó a principios de este año. Es un proceso complejo en el que hay muchas partes, obviamente muchos intereses, no digo intereses personales, digo intereses institucionales. Está la posición de los jugadores, está la posición de los clubes, está la posición de las ligas, confederaciones, asociaciones, está la posición de la FIFA también. Entonces, bueno, aunar todos esos puntos de vista en ocasiones se hace un poco más complejo, pero estamos en el proceso y esperemos que para el mes de junio del 2026
tengamos un nuevo marco que dé cabida a los requerimientos de la sentencia RA en lo que tiene que ver básicamente con el artículo 17 del reglamento de transferencias. Clarísimo, Emilio, muchas gracias. Hiciste referencia a que están trabajando en conjunto con Monse, con Conmebol, con todas estas cuestiones. Monse, te consulto, esto, si bien el conflicto está en un contexto europeo, quería consultarte si pensás que de alguna manera igualmente repercute, impacta en Sudamérica y por lo tanto vincula de alguna manera a la Conmebol, si la Conmebol lo tiene sobre la mesa y... Bien, bueno, como toquemos medio que se va a escuchar. En relación a lo que hizo referencia Emilio, que están trabajando en conjunto, si bien el conflicto sucede en la Unión Europea, saber esto sí impacta en Sudamérica, si Conmebol tiene cosas por hacer al respecto, cómo lo estarían abordando o cómo lo están pensando. Bueno, en primer lugar, buenos días, Carlos, a toda la universidad, Martín. Es un placer estar acá después de unos cuantos años que no lo pudimos lograr, así que, y en palabras de mi tierra, entrar a una universidad de Derecho me da un poco de tejadú. Eso significa un poco de añoranza a la vida de estudiante, que claramente es una de las mejores de la vida. Como bien dijo el señor García, estamos trabajando y hay que recalcar que por primera vez Conmebol participan en este tipo de discusiones porque estamos representantes claramente de la UEFA, de la ECA, de la FIFPro, del World League Forum y soy la única representante sudamericana que se sienta en la mesa y que tengo la gran responsabilidad de llevar la voz sudamericana a un contexto, y esto siempre lo discutimos con Emilio, a un contexto donde el fútbol está súper europeizado y donde al parecer en el único lugar donde se juega fútbol es Europa y por lo tanto las normas están escritas y pensadas para ser aplicadas en el contexto europeo. Decir que Diarra no va a tener una afectación al mercado sudamericano es simplemente no conocer de cómo funciona el mundo del fútbol, porque todas las normas y toda la jurisprudencia, o mayormente la jurisprudencia que hay en nuestro mundo, proviene de la aplicación de legislación europea. Entonces, claramente todo lo que ocurre tiene una incidencia muy grande en Sudamérica. Y como dijo Emilio, y esto lo discutimos mucho y hace un poco más de un año creíamos que el mercado de transferencias estaba en terapia intensiva y iba a morir. Lo cierto es que tardó nada en salir y no dejó muchas secuelas en el mercado de transferencias. Pero sí creo que como sudamericanos, y esto discutíamos ayer con Martín y con Horacio en la mesa, tenemos que ser muy conscientes que al momento de discutir transferencia de jugadores, siempre estamos centrados en cuánto van a cobrar, cómo van a cobrar y empezar a discutir qué tipo de normativa van a aplicar o no. Es algo que consideramos que nos pone la parte difícil a nosotros los abogados y nos pone a los sudamericanos por sobre todo en una situación de desventaja muy grande porque claramente los grandes contratos vamos a aplicar normativa quizás nacional de cada uno de los países donde ninguno de nosotros va a poder ejercer la defensa porque no estamos habilitados para trabajar en el mercado europeo. Y también lo cierto es que en este contexto muchas veces los jugadores, una vez que acuerdan cuánto van a cobrar, cuántas veces van a volver a casa y otras cuestiones de índole económico, ya no cierran la posibilidad de entrar a discutir otro tipo de cláusulas como por ejemplo qué mecanismo o qué normativa vamos a aplicar. A mí personalmente las propuestas que está haciendo FIFA, que no sé Emilio cuán confidenciales son hasta el momento, me parece que FIFA sí tiene un concepto de una aplicación global donde tengamos una normativa que es igual para todos y no depende del desarrollo legislativo de cada uno de nuestros países y de la especificidad de la normativa
deportiva en cada país, que acá en Santa Fe veo que está muy avanzada. En Paraguay, yo cada vez que hay una cuestión deportiva en un juzgado recibo llamado de jueces donde nos solicitan, le expliquemos cómo funciona el derecho deportivo y qué es lo que de a dónde pueden aprender y cómo lo pueden leer. Entonces, ir a aplicar en nuestros países legislación nacional creo que va a ser un retroceso muy grande para el derecho deportivo y nos va a poner en una situación de desventaja muy grande. Estamos en plenas discusiones, como dijo Emilio, muchas reuniones, muchas partes. Personalmente creo que FIFA está siendo muy democrática, escuchando a gente que está adoptada por la familia del fútbol y no a los hijos más legítimos o que somos parte del matrimonio, pero sí desde el momento que ya nos están escuchando y que tenemos una voz como Sudamérica, demuestra que FIFA está de acuerdo con su criterio de hacer al fútbol realmente global. Excelente, Monse. Horacio, estuviste en aquella mesa de Diarra el año pasado, con Carlos moderando, y hiciste especial hincapié, recuerdo, en aquella mesa en el desequilibrio que ocurría al momento de la rescisión sin causa de los contratos cuando era por parte del jugador o cuando era por parte del club. ¿Crees que con las modificaciones provisorias nuevas esto se pudo solucionar? ¿Qué opinión te merece? Si fueron bastas, si fueron suficientes las modificaciones al día de hoy desde la representación de los abogados independientes y de la IAF misma. Hola, sí. Bueno, gracias Martín. Antes que nada, gracias Carlitos, Martín, la universidad por la invitación. Para nosotros es un placer. Cada vez que podemos venimos, así que... a ver, antes de ir a eso, porque te adelanto que el tema de la indemnización a favor de los clubes, a favor de los jugadores, por parte de los clubes, no entró en el tema de Diarra. ¿Sí? No fue algo que el Tribunal de Justicia cuestionó, ni que la FIFA en su modificación provisoria aclaró. Sí voy un poquito más atrás para darle un poco más de pimienta a la mesa. Obviamente que el tema de Diarra afectó a Sudamérica y afecta a Sudamérica desde el momento en que la FIFA modificó provisionalmente el reglamento, que es un reglamento que se aplica en todos lados. O sea que en el momento en que nosotros no podemos reclamar automáticamente al club que contrata al jugador que rescindió sin justa causa, ya nos está afectando. Por supuesto que también entiendo que fue un movimiento que tuvo que hacer la FIFA, que era necesario, y que en todo caso el hecho de que el nuevo club que contratara a un jugador automáticamente y sin poder defenderse era responsable, solidario también parecería que no es lo ideal. Pero entonces para Emilio, le voy a hacer una pregunta a Emilio, así vamos. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo andás? Un placer. Hola, buenos días. A ver, hubo una modificación provisoria, pero le trasladan en la modificación provisoria, yo supongo que quienes estamos acá más o menos todos conocemos Diarra más o menos, ¿no? De qué se trata y las modificaciones provisorias que se hicieron, porque quizás estamos hablando sobre algo que no conocen. Se hicieron varias modificaciones transitorias por parte del reglamento, por parte de la FIFA, para tratar de adecuar el reglamento a lo que dijo el Tribunal de Justicia Europea, por lo menos en forma momentánea. Entonces, la pregunta, Emilio, es, por supuesto que está bien sacar la solidaridad automática del nuevo club. Ahora, al trasladarle la carga de la prueba, de la inducción al anterior club, que no tiene la disponibilidad de esas pruebas, porque quien la tiene es el nuevo club. Es el nuevo club quien puede probar que no indujo por las fechas en que se puso en contacto. ¿No se está favoreciendo a los clubes que de alguna manera actúan de mala fe porque dicen, bueno, obviamente, que sea el otro club que pruebe que yo induje? ¿No hay ahí una
un traslado de responsabilidad a favor del viejo club en favor de los clubes, no todos, obviamente, que actúan de mala fe? Bueno, es una posibilidad, sí, es cierta este efecto colateral. El problema es que, como tú bien has dicho, y esto es uno de los puntos esenciales de la sentencia de Arrá, la responsabilidad solidaria que había, que era casi jure de jure, está fuertemente criticada por el Tribunal de Justicia. Entonces, no era un sistema que después de la lectura de la sentencia pudiera ser más viable jurídicamente, ¿no?, hacia el futuro. Es extraño porque hay ordenamientos jurídicos públicos en Europa, el caso español con el Real Decreto 1006, donde esta responsabilidad solidaria, jure de jure, existe en la ley, en el Real Decreto, que es una norma pública, ¿no? Yo me pregunto si esa norma pública, y esto no solo es en España, existen otros ordenamientos jurídicos, hablo de derecho público de los estados, donde esta responsabilidad solidaria o subsidiaria está determinada por una norma legal, ¿no? Yo me pregunto qué ocurre a nivel nacional, concretamente en Europa y concretamente en España, con esa responsabilidad solidaria automática, ¿no? Pero lo cierto es que no era algo que pudiéramos seguir manteniendo a la vista del Tribunal de Justicia, de la sentencia del Tribunal de Justicia. Y entonces, como bien sabes, en las Interim Regulations lo que hemos intentado es modificar la carga de la prueba, alterarla y sobre todo subir el grado de prueba necesario para determinar esta responsabilidad solidaria. Yo creo que veremos, ¿no? Estamos, como decíamos, en un proceso de diálogo con los hijos legítimos y los ilegítimos, pero lo cierto es que con la familia hay que dialogar siempre, y no creo que la versión final, en lo que afecta a estos aspectos, vaya a cambiar mucho de la versión de las Interim Regulations. Creo que las regulaciones aprobadas en diciembre a estos efectos, entendemos que no va a haber demasiada disputa al respecto y puede ser ya una línea por la que la versión final avance. Creo que los cambios, Monse decía si las propuestas son confidenciales o no. Lo cierto, yo aprendí mucho hace muchos años en esto del fútbol institucional, que en el momento en que uno le da el clic al botón de enviar y hay una persona más que no seas tú. Yo tenía un jefe, un gran jefe y una gran persona que era el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, don Ángel María Villar, del que aprendí muchísimas cosas. Una de las 200 que aprendí de él era: en fútbol, si no quieres que un secreto no se sepa, no lo cuentes. Esa era su regla, su máxima general. Esto me enseñó que cuando uno le da clic al botón y circula la versión confidencial propuesta de la FIFA sobre el nuevo artículo 17, si hay una persona más que va a recibir ese mail, el documento ya no es confidencial. Por tanto, no hay nada confidencial. De hecho, incluso antes de la reunión que tuvimos en septiembre, en la que Monse también participó, 2 días antes de la reunión, un gran periódico internacional, creo que era el New York Times, hablaba de lo que íbamos a discutir 2 días después en la reunión con los materiales, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo que ahora, la propuesta inicial que tenemos encima de la mesa, primero, a lo que tú te refieres, creo que va a estar muy alineada o está muy alineada con las Interim Regulations de enero del 2025. Y 2, creo que la gran idea no porque sea grande, sino porque es la idea central inicialmente del nuevo artículo 17, es que las partes son libres de fijar las consecuencias económicas de la ruptura unilateral. O lo que es lo mismo, queremos dar autonomía a las partes para fijar las consecuencias de la ruptura sin causa del contrato de trabajo, ¿no? Si hemos sido criticados por intervencionismo, por fijar un sistema que es anticompetitivo, desproporcionado, pues quizás lo mejor es que las partes se adecúen libremente, determinen libremente ellos en su autonomía
cuáles son las consecuencias financieras de la ruptura unilateral del contrato sin causa y posteriormente, si hay algo que determinar, lo determinará el Tribunal del Fútbol. Esta es la idea 1, importante en las nuevas, en lo que está encima de la mesa. Y la idea 2, unido también a la sentencia de Diarra, obviamente, es que la jurisdicción de la FIFA es una jurisdicción voluntaria. Es decir, las partes son libres o no de decidir venir a la FIFA. Si alguien se siente más cómodo y mejor protegido en un tribunal de justicia, es el fórum al que deben ir. No deben venir a la FIFA si no se sienten cómodos o si creen que se deben aplicar convenios colectivos u otro tipo de normas. Por tanto, la segunda gran idea de la reforma es la FIFA solo va a ser competente ad futurum cuando las partes libremente hayan pactado como foro de resolución de disputas el Tribunal del Fútbol y como norma aplicable el reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores. Si las partes quieren aplicar el derecho argentino, lo que tienen que hacer es ir a los tribunales argentinos y seguro que van a estar muy bien protegidos por los tribunales locales. Si las partes quieren aplicar el derecho español, exactamente igual. La FIFA solo va a aplicar su reglamento, un reglamento que, como decía Monse, tiene vocación de globalidad y, por tanto, las partes van a poder ser libres de ir a un foro o a otro según su propia y libre elección. Bueno, excelente, Emilio, muchas gracias. Le iba a plantear de cambiar un poco de tema, ya el tema de Diarra. Con Horacio, cuando estábamos hablando respecto a la estructura, de cómo armar un poco la mesa, y tocamos el tema de menores, planteamos el caso concreto de la situación que suele darse en la práctica, que puede darse en la práctica, del hecho de por ejemplo, un argentino que quiere irse a jugar a Europa, con pasaporte europeo ya puede hacerlo con 16 años, sin embargo, la situación, la controversia de que, por ejemplo, el mismo jugador argentino puede irse a Uruguay, países tan cercanos, tan estrechos, limítrofes inclusive, con acuerdos marco entre ellos, como el Mercosur, perdón, gracias. Y bueno, quería preguntarte, Monse, respecto a esta situación, si es un tema que Conmebol lo tiene en la agenda, sobre la mesa, si es un tema que tienen a tratar, y qué opinás al respecto. Antes de que conteste Monse, también déjame agregar algo para la respuesta de Monse. ¿Querés hablar con esto? No, para la respuesta de Monse. Porque hemos escuchado una cantidad de veces que el tema de los comunitarios los que tienen doble nacionalidad, argentinos con nacionalidad española, italiana, que pueden ir a Europa cuando son mayores de 16 años, con determinadas condiciones, es porque lo logró la UEFA, o la Unión Europea, más que la UEFA, la Unión Europea, por las gestiones que se hicieron en su momento. Y entonces lo que hemos escuchado también es, bueno, pero lo que pasa es que la Conmebol no hace nada. La Conmebol no hace ninguna gestión para que los chicos argentinos puedan ir a jugar a Uruguay a raíz del tratado del Mercosur. Entonces, te tiro esa, Monse, para que... Porque te echan la culpa a vos. Vamos por parte. A mí me encanta la oración. Emilio, ¿vos qué opinás de esto? No, mentira. A ver. Yo creo que la Conmebol lo que ha hecho en este aspecto es proteger claramente al fútbol sudamericano, ¿no? Porque, lo digo sinceramente, Monse, y lo ha hecho ella y lo ha hecho la Confederación y su presidente, ¿no? Yo sé que es bonito siempre mirar a Europa y decir queremos el mismo régimen que los europeos, ¿no? Lo que creo que en ocasiones es un error. Pero esto lo hemos discutido ya hace 4 o 5 años en el grupo de trabajo con Conmebol y con otros grupos de interés, esta familia del fútbol, ¿no? Entonces, podemos incluir un sistema mediante el cual los jugadores a partir de los 16 años puedan tomar el mate uruguayo en Argentina y viceversa.
Sí, es una posibilidad y probablemente incluso es buena, pero esto que se planteó en su momento depende de cómo se regulara, pero una de las cuestiones que había de la mesa es si abrimos el mercado a los 16 años en Sudamérica, los chicos se van a ir mucho antes a Europa, salvo que la limitación fuera una limitación solo en el marco del Mercosur, que por cierto, no todos los países afiliados a la Conmebol son parte del acuerdo del Mercosur. Entonces, ¿qué lo hacemos para los argentinos y uruguayos, a los que eran de las Provincias Unidas del Río de la Plata, o esto engloba también en su caso es Uruguay y podría englobar aparte de Bolivia, aparte de Paraguay, no sé, pero ¿qué pasa con los colombianos y los venezolanos? Entonces, si la idea es, queremos que todo esto sea como Europa, donde los 16 años el jugador pueda cambiar porque ya tiene una edad suficiente para elegir, la idea es bonita, Horacio. La cuestión es qué efectos va a tener sobre el fútbol sudamericano y sobre los clubes europeos contratando nuevos jugadores a los 16 años y cómo va a repercutir en la capacidad que tienen los clubes sudamericanos de poder generar ingresos por la transferencia de los jugadores. Este fue el principal problema y donde Conmebol fue muy, muy dura y directa al respecto, ¿no? Bueno, claramente le pedí a mi papá, como hija legítima, que me proteja, pero hablando un poco, también tenemos que hacer un mea culpa de si realmente el Mercosur o el ALBA o el Grupo del Pacífico o los bolivarianos, que no me acuerdo ahora cómo se llama su organización, con las disculpas del caso, si realmente funciona y si realmente hay una libre circulación dentro de nuestra región. Y la respuesta es no. Yo sí quiero venir a trabajar como paraguaya, que soy parte del Mercosur. A Argentina, ¿lo puedo hacer? La respuesta es claramente no. Entonces, querer aplicar en normativa del Mercosur, cuando todos sabemos que el mercado común del sur, o el mercado común bolivariano, o el mercado común del Pacífico, no funciona, aplicarlo simplemente al fútbol también se vuelve una cuestión bastante compleja, porque sabemos que no hay libre tránsito de personas entre las regiones. Si yo te cuento mi experiencia ayer para entrar a Buenos Aires, me hicieron muchísimas más preguntas de las que me hacen para ingresar a España. Entonces, eso es lo primero que tenemos que entender. No hay libre circulación entre ninguno de nuestros países y no puedo venir a trabajar de uno y otro lugar. Sí, es algo que discutimos mucho y ponemos sobre la mesa todas las veces, y creo que debido a esa insistencia y también al cariño del padre hacia Sudamérica, en este caso podríamos decir que somos los favoritos, hoy sí estamos sentados en las mesas de discusión y hoy sí nos escuchan y estamos tratando de bla, 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 el derecho del fútbol. Pero también es cierto que no depende de Conmebol hacer un tratado de libre tránsito por los países solamente de aplicación en el fútbol. Y lo segundo, realmente queremos, y yo sé que ocurre, pero desde Conmebol y el aumento de los premios y el aumento de todos los beneficios que hay hoy en el fútbol sudamericano, lo que buscamos es que los sudamericanos se queden en su casa, con su mamá, con su papá, con sus primos, y que tengan una contención como menores de edad para cuando salgan al mercado laboral puedan salir con una fortaleza mental y una salud mucho más fuerte de lo que hoy ocurre, y que tantos problemas nos están acarreando, porque creemos que todo el que va es transferido y sabemos que solamente el 4% llega a firmar un contrato profesional, y sabemos que de ese 4% solamente un porcentaje muy bajo puede tener un ingreso que justifique estar viviendo lejos de la familia. Y también ahí podríamos sentarnos a hablar
mucho tiempo de la trata de personas que hay, de sudamericanos que quedan varados en Europa porque al llegar no pasaron la prueba y nadie más los devuelve a su casa. Y en un mercado que tiene un control muchísimo más grande que el nuestro. Entonces, nos encantaría, sí, pero también es cierto que los mercados que tenemos en la región no funcionan y no hay libre tránsito en el mercado. Y los problemas políticos no los soluciona Conmebol, Horacio. Varias cosas. Hola. No, entiendo perfecto. A ver, yo no soy de los que le pide a la Conmebol que solucione. Para mí es un tema de la FIFA como órgano mundial que tiene que tratar a todos más o menos igual. No creo que sea la Conmebol quien tenga que lograrlo. Creo que también el tema de los menores es un tema complejo. Yo me acuerdo hace unos años cuando hablábamos de asimilar a los tratados sudamericanos lo que pasa en la Unión, un muy amigo mío que está acá presente me decía, pero pará, Horacio, claro, el abogado del club, pará, Horacio, se me van a ir los jugadores. Entonces ahí hay que darle un equilibrio a quién estamos protegiendo. Si estamos protegiendo a los clubes, si estamos protegiendo a los chiquitos, ¿sí? O lograr proteger a ambos de manera similar al mismo tiempo. El tema de alejar a los hijos de su familia, estoy de acuerdo en determinados ámbitos. Ahora, si el chiquito tiene 16 años, está en un barrio rodeado de crimen, de droga, de prostitución, por favor, sáquenlo de ahí, ¿no? Y no lo dejen con la familia de ahí, que a nivel del fútbol y a nivel del fútbol sudamericano, no tanto el europeo, es lo que más vemos, ¿no? Es lo que más vemos, los futbolistas nuestros, los chicos vienen de barrios muy humildes. Horacio, sí. Ahí pone el caso de Tevez. El caso de Tevez viene de una de las villas más peligrosas que tengo entendido que hay en Buenos Aires, y vos ves como la contención de la familia lo alejó de todo eso aún estando dentro de la villa. Pero no es una discusión para este caso, porque no todo es crimen, hay mucho amor en el medio. Y como mamá ahí puedo trabajar sobre otras cosas y vamos a salir del ámbito jurídico, pero sí considero, como vos decís, hay muchísima tela por cortar. Y también tenemos que hacer que nuestros jugadores dejen de ir tan jóvenes a Europa, porque nuestros clubes están perdiendo no solamente muchísimo dinero, sino que el fútbol sudamericano está perdiendo su yogo bonito, porque los europeizamos todos, y eso Neri puede hablar mucho mejor que yo, que no soy experta en fútbol. Pero aparte y el riesgo ese de la separación de los chicos con su familia y de que los dejen abandonados en Europa, como ha ocurrido muchísimo, y por algo es el artículo 19. El artículo 19 gira en torno a eso, pero eso ocurre también con aquellos chicos que tienen doble nacionalidad, o aquellos que por haber tenido un bisabuelo europeo se salva de que los dejen tirados en Europa. No, pero pueden trabajar, por lo menos. Pueden trabajar de la misma manera que podrían trabajar un chico que no tiene nacionalidad europea y que va a jugar al fútbol. Pero bueno, es un tema complejo, lo entiendo, sé que es un tema complejo. Hay que ver cómo solucionamos, pero no es de un día para otro. Cambiame de tema, Martín, porque se está poniendo... Cambiamos de tema, excelente, muchísimas gracias. Cambiamos de tema nuevamente para hacerte intervenir, Emilio. Te he escuchado en varias oportunidades hablar de agentes. Bueno, sabemos que el reglamento de agentes ha sido atacado en algunas jurisdicciones, que tiene suspendido varios de sus artículos, y quería saber si podías darnos un panorama de lo que hay hoy actualmente respecto a eso, si se ha dialogado con grupos de interés por parte de la FIFA, y bueno, qué hay hoy sobre la mesa respecto a esto, y si tienen algún norte de resolución, o podés adelantarnos
algún destino de resolución si ven próximamente. Bien, en cuanto al reglamento de agentes, como muchos de los colegas en la sala saben bien, en diciembre del 2022, un día antes de que Argentina se proclamara campeona del mundo, deberíamos haberlo hecho ese mismo día, no un día antes, ahora me he dado cuenta, ¿no? Porque entonces hubiéramos evitado todos los procedimientos judiciales, el campeonato del mundo de Argentina nos hubiera protegido. Pero un día antes del 17 de diciembre se aprobó el reglamento de agentes después de varios años de trabajo y consultas. Ese reglamento hoy se encuentra parcialmente suspendido por una orden de un tribunal alemán y ahora mismo hay un procedimiento de nuevo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, este que dictó la sentencia Bosman, este que dictó la sentencia Diarra, que está revisando la legalidad del reglamento de agentes. Hemos tenido una primera opinión del abogado general de la Unión Europea, del Tribunal, sobre el reglamento, una opinión positiva, básicamente positiva sobre la competencia de la FIFA y de las principales disposiciones del reglamento, y estamos esperando ahora mismo la sentencia. Lo que diga la sentencia, como siempre, debemos de cumplirlo, ¿no? Si la sentencia dice que hay partes del reglamento que hay que modificar, las modificaremos. Si la sentencia dice que el reglamento puede funcionar y que es compatible con el derecho comunitario, como es la idea inicial del abogado general del tribunal, pues perfecto. Entonces, bueno, ahora mismo nos encontramos en una situación básicamente de impasse, a la espera de la sentencia, que probablemente sea notificada de aquí a finales de año, entre el mes de noviembre y diciembre probablemente, y a partir de ahí, bueno, sabremos un poco cuál es la situación. Lo he dicho muchas veces, que hacer nada no era una solución. Probablemente lo más cómodo humanamente era no haber hecho nada, ¿no? Hay un reglamento de intermediarios, que el sistema siga y todos felices, ¿no? Pero no era una posición demasiado profesional, diría, para nosotros. Los agentes son parte fundamental del mercado de transferencias, del fútbol, hacen un gran trabajo y necesitan y merecen también tener unas ciertas regulaciones que protejan a ellos mismos, pero que protejan también al resto de operadores, dígase clubes, entrenadores, obviamente jugadores. Esta es la razón por la que el tribunal, la Cámara de Agentes del Tribunal del Fútbol está paralizada, no funciona, a expensas de que el tribunal determine. Esta es la razón por la que no abrimos expedientes disciplinarios contra agentes o no agentes por violación de las normas, porque el tribunal alemán nos ha prohibido, hasta que haya una decisión final al respecto, poder implementar los aspectos fundamentales de la norma. Esta es la razón por la que el límite a las comisiones tampoco se puede ejecutar. Entonces, que adaptar lo que sea, y si la sentencia es negativa y el tribunal dice Bueno, Emilio, no sé si nos escuchás, acá se cortó la señal. Si quieren podemos continuar con las próximas preguntas y de última que cierre con esto después. Bueno, continuamos con un próximo tema. Hace un mes exactamente estuvimos en Paraguay, en Conmebol, en la organización del tercer simposio jurídico, que estuvo a cargo Monse con su equipo, una maravillosa organización, la pasamos espectacular, y uno de los temas que se tocó en una de las mesas es el tema de la elegibilidad de jugadores en las selecciones nacionales. Toco este tema porque 3 días posterior a ese simposio jurídico en Conmebol hubo una resolución de FIFA que le dio una sanción tanto a la Federación Malaya de Fútbol como a 7 jugadores, dentro de ellos 3 argentinos y dentro de ellos 2 santafesinos, por lo tanto algo que aquí repercutió mucho. Y bueno, básicamente respecto a eso quería consultarte, Horacio,
¿Cómo ves respecto a esta situación de la sanción de los jugadores que, más allá de haber una sanción económica, también tuvieron la dura sanción de 12 meses sin participación a nada vinculado al fútbol? Quería preguntarte cómo lo ves desde el lado... Bueno, continuamos con esta y después que cierre Emilio. ¿Cómo lo ves, Horacio, desde el lado de los clubes de los jugadores, que es uno de los puntos que no hemos visto que se haya tratado tanto con todo este revuelo de las sanciones y demás? Los clubes están en una situación en que están en contrato con los propios jugadores y se ven afectados de un día para el otro con esta situación. Si ves causal de rescisión, ¿cómo pensás que podrían actuar y cómo ves el panorama respecto a eso? Bueno, a ver, Martín. Lo primero es si conocen de qué estamos hablando. Me parece... ¿Está Emilio ahí? ¿Sigo yo o le damos la palabra de nuevo a Emilio? Como vos quieras, Martín. Emilio, se nos cortó la señal. ¿Querés cerrar con lo que estabas hablando de agentes? Y después continuamos. Sí, no sé dónde me había quedado. Se fue la aplicación de Zoom directamente. Decía que bueno, que nos adecuaremos a lo que diga el tribunal. Si es positivo en favor de nuestro reglamento, perfecto. Si es medio pensionista, viviremos con las reformas. Y si el tribunal dice que la FIFA no puede regularlo, pues también lo acataremos. Creo que no sería una solución adecuada o buena. Quizás menos trabajo para todos. Pero lo cierto es que nada, estamos pendientes de la decisión del tribunal. Como decía, la opinión del abogado general, y os invito a leerla. Está también en castellano la versión, lo podemos leer en nuestro propio idioma. Es una opinión muy interesante, buena, evidentemente, pero vamos a esperar a lo que diga el tribunal. Bueno, Emilio, estaba contándoles cuando habíamos cambiado de tema que, bueno, exactamente hace un mes atrás estuvimos en Conmebol, que estuviste presente. Uno de los temas tratados en una de las mesas fue la elegibilidad de jugadores para representar a selecciones nacionales. 3 días posterior al simposio se dio la situación de una sanción por parte de la FIFA, tanto a la Federación Malaya como a 7 jugadores, dentro de los cuales había 3 argentinos y 2 santafesinos. Por ende, es un tema que aquí tuvo bastante repercusión, bastante ruido. ¿Querés que le pregunte primero a él, Horacio? Era Sí, lo que vos quieras. Anotado. Quería... bueno, que nos comentes un poco respecto de este tema, ¿qué te parece respecto de la sanción de FIFA y la defensa de los jugadores que alegaron falta de dolo en la situación y le atribuyeron sobre todo al Estado malayo el tema de la verificación de la documentación que era responsabilidad del Estado de Malasia? Quería saber si nos podías dar un panorama de lo que te parece ante esta situación y qué opinas. Bueno, el caso está ahora mismo delante de la Comisión de Apelación de la FIFA, por tanto no voy a opinar sobre lo que hayan planteado los abogados o las partes. Solo hago referencia a lo que está publicado, y esta es una decisión publicada en nuestra página web, respecto de el jugador, ya que estamos en Santa Fe, aunque sea virtualmente, Facundo Tomás Garcés. Este jugador cuyo abuelo, según el registro público del Estado argentino, nació en Villa María Selva. Es un barrio de Santa Fe de la Veracruz, Argentina, ubicado al centro norte de la ciudad. Es conocido por su inmigración italiana, la pena que no sea malaya, y se la ha llamado la Italia Chica, pese a que su nombre oficial, María Selva, procede de la hija de un antiguo propietario de los predios donde habitualmente se construyó la villa. Bla, 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 bla. Para hacer corto el caso, según los registros oficiales del registro civil argentino, su abuelo, el señor Carlos Rogelio Fernández, nació en este lugar maravilloso, Villa María Selva, Santa Fe de la Cruz, Argentina. De acuerdo con lo que dice la decisión, vuelvo a repetir, es información pública, y el documento del certificado de nacimiento de don Carlos Rogelio Fernández, el abuelo de este jugador, según el documento que se presentó
se presentó para obtener la nacionalidad malaya, parece ser que este señor que había nacido en este lugar tan maravilloso de Argentina pasó a nacer en un lugar de Malasia que se llama Penang, P-N-A-N-A-G. Entonces, bueno, donde estamos aquí es un caso básicamente en principio, de falsificación de documentos. Es decir, el caso no es complejo. Nosotros, en el marco de la investigación disciplinaria, y veo en la sala a un ilustre miembro de la Comisión de Apelación de la FIFA, el doctor Patón, por tanto no quiero prejuzgar nada de lo que tenga que decir sobre este caso, pero la realidad es que estamos ante unos jugadores que, al objeto de utilizar de obtener su nacionalidad malaya, incorporan en el trámite administrativo ante el Estado unos certificados, diría al menos, que no se corresponden con los certificados emitidos por el registro civil español, por el registro civil argentino y por el registro civil brasileño. Vuelvo a repetir, según el registro civil argentino, el abuelo de este señor nació en esta Villa María Selva, Santa Fe de la Cruz, en Argentina. Según el documento que nosotros tenemos incorporado para obtener la nacionalidad malaya, este mismo señor, este mismo abuelo, nació a la vez también en una localidad que se llama Penang, en Malasia. A la vista de esto, la comisión disciplinaria determinó que evidentemente es difícil nacer en dos lugares al mismo tiempo y obtener certificados de nacimiento de dos lugares al mismo tiempo. Había una discrepancia y evidentemente la comisión disciplinaria decidió creerse antes al registro civil de la República Argentina que al documento que el jugador o quien sea determinó para obtener la nacionalidad malaya. Entonces, bueno, la decisión es pública, no estoy desvelando nada que sea secreto. Tenemos más jugadores argentinos, por ejemplo, uno que nació en Caseros, Buenos Aires, Argentina, y respecto al certificado que él incorpora o que alguien incorporó, parece ser que su abuelo nació en Georgetown, Malasia. Es lo que es. Entonces, bueno, el caso está pendiente de decisión de la comisión de apelación. Como digo, ellos van a tener que analizar todas las opiniones y todos los documentos. Para quien quiera leerla, la decisión es pública. Creo que es una decisión bastante bien redactada, bastante objetiva, no hay mucho más que decir, ¿no? Cuando hay un certificado del registro civil público y cuando el certificado que consta para obtener la nacionalidad está alterado o parece que pueda estar alterado, intentando garantizar la presunción de inocencia utilizando un símil penal para estos jugadores, creo que el caso en los hechos tiene un recorrido un poco más limitado. Ahora, si los jugadores estaban al tanto o no al tanto, si esto mitiga la responsabilidad disciplinaria, la verdad es que no lo sé. Como decía, los miembros de la comisión de apelación y en su caso luego, si es así, el TAS deberán de entrar en el asunto. Yo lo único que digo es que desde mi punto de vista más futbolero, menos legal, es que es difícil entender que alguien represente a un país si tu abuelo, tu madre, tu tío te habló de tu antepasado brasileño, ¿no? A mí no se me ocurriría, brasileño quizás pudiera tener algo, o argentino quizás, o sudamericano seguro, pero no sé, a mí en mi casa nadie me habló de un tío en Japón y jamás nadie me habló de nuestros orígenes japoneses. Entonces, representar a un país en una selección nacional, creo que cualquiera de los que estamos en esta sala, en Santa Fe, entiende que es porque uno tiene una relación con el país, ¿no? Ya sea o porque ha vivido ininterrumpidamente en el país o porque tu familia viene de allí. Y si tu familia viene de allí, una persona normal lo sabe. O alguna vez en una reunión familiar escuchó que un abuelo emigró a Malasia y que hizo fortuna en Malasia.
Entonces, bueno, ahora decir, no, los jugadores no lo sabían, a mí me cuesta entenderlo. Y probablemente tengan parte de razón, y son parte de un sistema más complejo y de gente que hizo las cosas mal. Pero esto no es un contrato como Horacio, que está acostumbrado a hacerlo, donde el jugador dice yo no lo firmé o me mintieron. Ahí puedo entender todo. Jugar con un equipo nacional, uno debe ser consciente de que significa algo de unión, de alguna manera, con el país, ¿no? Entonces, no sé, supongo que alguno de los jugadores, cuando se puso la elástica de Malasia, supongo que se preguntó, ¿yo qué hago jugando con Malasia? Y supongo que su razonamiento fue, claro, es que mi abuelo, alguien me dijo que tenía una bola aquí. Entonces, bueno, es un tema complejo, aunque los hechos parecen claros de la decisión, pero hay unos órganos independientes, el doctor Patón y los miembros de la comisión de apelación tendrán que determinarlo. Luego quizás el caso acabe en el TAS. Yo, si alguien tiene alguna duda, lo que le diría es que leyera la decisión de la comisión de disciplina. Como decía, creo que está muy bien redactada, creo que el caso tiene materialmente unas discusiones limitadas y a partir de ahí, bueno, vamos a ver qué pasa con la situación. Lo siento por los jugadores, claramente, ¿no? Y al final la comisión de disciplina ha impuesto 1 año de sanción. Jugadores que son semiprofesionales o profesionales, uno de ellos jugando en un equipo de primera división español. La verdad es que es una pena para ellos que tengan que parar su carrera profesional 1 año en un deporte tan competitivo, pero veremos qué decide la comisión de apelación y en su caso qué decide el TAS. Excelente, Emilio, muchas gracias. Monse, no sé si querías hacer una acotación. No, era un chiste. Ah, ok. Horacio, ¿crees que continuemos con lo que te había dicho? ¿Qué te parece Sí. simplemente cuestión de los clubes, de los jugadores, porque se encontraron con esta situación totalmente ajena a ellos, en donde se vincula a los jugadores con falsificación de documentación? Los clubes la ligan un poco de rebote con un contrato vigente. Quería saber tu postura respecto a eso. Bien, antes yo no soy Emilio, lamentablemente. Puedo dar mi opinión. A ver, no hay duda que los jugadores tuvieron que ver. Los jugadores aparecen un certificado de nacimiento del abuelo. A ver, ¿aparece de dónde? ¿Aparece por obra de arte ese certificado? En todo caso, un poco lo que comentaba Emilio. El trabajo de parto empezó en Malasia. Terminó en Argentina. Pero a ver, en el mejor de los casos, si a mí me pasa, lo primero que hago es levantar el teléfono y llamar a Argentina. Che, mi abuelo nació en Malasia, ¿no? Entonces, parece difícil que los jugadores no hayan tenido nada que ver. A ver, con lo que vos me preguntás, lo primero que tenemos que ver es que en esta modificación provisoria que estableció la FIFA del artículo 17 a raíz del caso Diarra, también agregan en el artículo 14 el concepto, un poco la definición, concepto de justa causa. ¿Sí? Entonces, tu pregunta es, che, lo suspendieron a los chicos por 12 meses. Tienen contrato con un club. ¿Puede el club rescindir con justa causa porque los chicos no van a poder jugar por 12 meses? Bueno, primero, si analizamos lo que dice el artículo 14, esta es agregado, dice, en general se considerará una causa justificada cualquier circunstancia en la que ya no pueda esperarse razonablemente y de buena fe que una de las partes continúe una relación contractual, ¿no? Es un poco, yo hace poco hablaba a nivel laboral, ¿no? Del derecho laboral, cuando uno se da despedido, cuando el empleado se da por despedido, ¿por qué se da por despedido? Es lo que llama el despido indirecto en Uruguay, se ha despedido porque el empleador ha actuado de tal manera que para el empleado no es razonable, ya no se puede continuar con la relación laboral. Y esto es un poco lo mismo, es una de las partes a raíz de la conducta de la otra no puede razonablemente continuar con una relación contractual como esta. Entonces, a ver, voy a ser un poco exagerado. Si los chicos tienen contrato, ¿sí? Por 4 años, ¿no? La suspensión por 12 meses
podría el chico decir, bueno, pero pará, son 4 años que tengo, es un año que pierdo y quizás no es una causa justificada para rescindir y eventualmente me podés suspender el contrato, porque tengo 3 años más, ¿no? Ahora, si le queda un año y no puede jugar en lo que queda del año, o le queda un año y medio y no puede jugar durante un año, parecería ser que sí, que es una causa justificada, una justa causa para rescindir el contrato por el club. Lo otro me parece, es ninguna actividad relacionada al fútbol, me parece, y ahí Emilio dijo algo recién que está bueno, que dice, en un deporte tan competitivo, ¿no? En un deporte tan competitivo, que te suspendan por 12 meses. Y Monse dice, ninguna actividad vinculada con el fútbol. ¿Qué quiere decir ninguna actividad vinculada con el fútbol? Es que no puede entrenar tampoco, no puede hacer nada, no puede ir al estadio, no puede entrenar. Dudo si puede jugar al play, ¿no? No, porque ya es modalidad de FIFA ahora. Ok. Pero no puede entrenar. Entonces, la suspensión por 12 meses y la prohibición de hacer actividades vinculadas al fútbol, lo que implica que no puede entrenar normalmente como un futbolista, ¿no implica una suspensión mayor a 12 meses en forma indirecta? Porque, a ver, voy a poder empezar a entrenar con el equipo. Convengamos que falsificaron el certificado de nacimiento del abuelo. No, está bien. A ver, lo que hicieron es terrible. Para mí lo que hicieron, además de las sanciones disciplinarias, administrativas, hay un delito, ¿no? Hay un delito. Pero olvidémonos del tema del origen. Es la prohibición de no realizar actividades vinculadas al fútbol a un jugador durante X tiempo implica que tampoco pueda entrenar. Entonces, eventualmente puede considerarse que esa suspensión en los hechos va más allá, porque ¿cuánto le va a costar recuperarse a ese jugador que no pudo entrenar durante un año entero para poder jugar y competir, ¿no? Ese es otro tema que salió por la prohibición de no realizar actividades vinculadas al fútbol. Estos chicos, como dice Monse, falsificaron partidas de nacimiento de sus abuelos. Aparte el apellido es súper malayo. Sí, obvio. Nos están echando. Monse, te quiero hacer una pregunta a vos, medio para cerrar este panel. Bueno, hace no mucho tiempo nosotros acá en nuestro país tuvimos actos repudiables, totalmente lamentables de indisciplina en el fútbol, en marcos de competencias con Conmebol. Quería consultarte sobre el código disciplinario. Si están pensadas posibles reformas, futuras reformas, si querías explicarnos un poco respecto al código disciplinario. Bueno, a ver, sí. Los hechos bastante complejos y lo que estamos viendo, Martín, es que las sanciones económicas no están siendo suficientes, no es que no están siendo suficientes, no son efectivas. Entonces, copiando un poco lo que hace FIFA cuando tiene que resolver causas, abrimos un task force para analizar dónde nos podríamos ir. Y realmente lo que estamos viendo es que la única forma de erradicar la violencia es educando. No hay otra. Es educando y claramente cumpliendo con los planes de seguridad que los clubes presentan a las autoridades nacionales y a la Conmebol y que te ponen que van a haber 600 guardias y cuando habilitas el partido hay 150 y cuando le comunicas de que claramente van a tirar objetos de arriba para abajo y te dicen que eso no va a ocurrir porque son todos muy civilizados y al final no solamente que tiran cosas de abajo para arriba, sino que también les da una sensación muy urgente de hacer sus necesidades encima de la gente que está abajo, demuestra que claramente estamos con un problema social, educativo muy grande. Entonces sí, estamos planificando, de hecho hay un cambio de reglamento disciplinario, acá el doctor Patón participó, pero sobre todo estamos lanzando plataformas educativas que van a ser obligatorias para todos aquellos que hacen actos de indisciplina y estamos trabajando ya con las inferiores
y con los padres de las inferiores que pasen por estos cursos, porque los padres somos muchas veces los que le enseñamos a los chicos cómo deben comportarse. Y ayer en el partido de Unión pude vivir esto de la buena manera, gracias a Dios, donde había un chico que estaba con su papá y cada vez que metía un gol vos podías ver ese acto de amor y ese festejo y esa pasión transmitida del papá al niño. Pero así también cuando empiezan a haber actos violentos, este papá le tapó los oídos al niño, demostrando de que son cosas que no deben escuchar. Pero cada vez que decimos un improperio o una grosería, tenemos que saber que nuestros chicos siguen el ejemplo y debemos trabajar mucho en eso. Pero sí, y después vamos a hablar de discriminación mañana, así que ahí voy a ahondar en el tema del cambio de reglamento, porque Carlos nos está por matar internamente. Pero sí, mucha educación, no más sanciones 100% educativas, y sí una cuestión disciplinaria a los clubes, que eduquen a sus hinchadas y sobre todo que identifiquen a los violentos, porque así como hay violentos, hay familias enteras que quieren disfrutar del espectáculo y que hoy se ven privadas por estas personas inadaptadas. Así que sí. Bueno, ahora vamos a dar lugar a 2 preguntas acotadas, breves, y que ya por lo menos sé que tienen un autor. Primero el doctor Martín Auleta, ahí quiere hacer una pregunta. Sí, la pregunta, Emilio Martín Auleta, ¿cómo estás? Volviendo sobre las premisas que explicaste, están discutiendo el artículo 17, y aprovechando tu generosidad y quizás hasta abusando de ella, sabes cómo somos, nos das la mano e intentamos al menos llegar al codo. Te voy a plantear 2 supuestos. Vos hablaste de la libertad de las partes para pactar la indemnización por ruptura contractual como primera premisa, y la segunda, la cuestión de la jurisdicción o la competencia en caso de conflicto. Entonces, bajo esas premisas que están discutiendo, suponiendo que se aprobaran, el primer supuesto sería qué pasa cuando las partes no pactan ninguna indemnización por ruptura anticipada en el contrato, si están trabajando en la regulación mantener el régimen provisional del artículo 17 o algún otro criterio. Y la segunda cuestión es, si las partes, o el segundo supuesto, si las partes pactan efectivamente una compensación en el contrato por ruptura anticipada y además pactan la competencia del Tribunal del Fútbol de FIFA. Entonces, en ese supuesto, si en esta nueva regulación también se prevé algún tipo de criterio para analizar la razonabilidad o legalidad de ese monto que pactaron en el contrato. Muy interesante, Martín. Gracias. Bueno, ahora mismo la propuesta que hay encima de la mesa determina, como regla general, las partes son libres para determinar las consecuencias. En caso de que las partes no lleguen a un acuerdo, utilizamos el régimen de la versión, ahora mismo, de la versión transitoria. Vale, este es básicamente lo que, o sea, en ausencia de pacto, se aplicaría el criterio que ahora mismo establece las Interim Regulations. 2. En cuanto a qué ocurre si pactado unas consecuencias financieras por la resolución sin causa del contrato, la cláusula o la determinación pudiera resultar abusiva. Habla también el borrador de esto. El Tribunal de Fútbol podría entrar a valorar este hecho y no hay un elemento, la versión actual no determina cuáles son los elementos que el Tribunal de Fútbol debería tener en cuenta. Por tanto, será el Tribunal del Fútbol quien determine si un pacto entre las partes resulta abusivo y si en su caso resulta abusivo, de qué manera se puede moderar esas consecuencias. Bien, tenemos la posibilidad de una pregunta más, si alguno quiere hacer. Pablo Bruera. Le damos a Pablo la última. Primero aclararte una cosa, Emilio.
Estamos, creo que, a 20 cuadras de Villa María Selva. Villa María Selva es un barrio de la ciudad. Y estamos acá cerquita de la facultad de Villa María Selva. Un poco lejos de lo veía antes en internet, seguro allí no tienen mosquitos, pero un poco lejos de esta ciudad, ¿no? De Georgetown, en Peñán, que es como una ciudad de millones de habitantes, ¿no? Pero sí, bueno, veremos ahora qué dice el tribunal. Yo quería volver al tema de menores. Me pareció súper interesante lo que hablaron ustedes. Realmente a mí no me preocupa que Conmebol no toque el tema. Me parece que para nosotros no es tan preocupante. Lo que sí es tremendamente preocupante es que nuestros chicos están yendo y no quieren firmar contratos con nuestros clubes porque se quieren ir a Europa. Y ahí estamos perdiendo realmente muchísimo talento, muchísimo patrimonio. Y en realidad nosotros ya sabemos que el artículo 19 indica que esto es para la Unión Europea. Y aparentemente Buenos Aires todavía no está dentro de la Unión Europea. Y que esto fue, digamos, una idea de la jurisprudencia, pero digamos una jurisprudencia demasiado del imperialismo europeo, ya es demasiado. Entonces, ojalá que sí FIFA nos pueda ayudar, Conmebol nos pueda ayudar a trabajar, que no nos sigan robando el patrimonio que tenemos, porque es prácticamente la vida central que tienen los clubes latinoamericanos. Una sola cuestión en relación con el 19. Cuando lo tratamos hace 4 años, había algunas propuestas encima de la mesa. No digo propuestas de la FIFA, pero hicimos un pequeño working group y había algunas propuestas en este sentido, de mayor liberalización, que esta idea de que Sudamérica se uniera con Europa. Yo creo que es gravemente un error, pero bueno, solo es mi concepción. Pero me acuerdo que había unos documentos circulando, Monse estaba, pero Monse no dio esos documentos al presidente de la Conmebol. Yo sé quién se los dio. Y estaba un día en la oficina y me llama el presidente de la FIFA y me dice, ¿esto qué es? Y yo digo, ¿qué es qué? Y me dice, ¿tú quieres que a mí me maten en la Conmebol, tiren el avión cuando llegamos? Y no, me ha llamado Domínguez, ¿qué estás tramando con el tema de los menores? Y yo no estoy tramando nada. Únicamente hay alguna serie de... Esto es un ejemplo, lo que tú dices, ¿no? Es decir, la idea es muy buena y es bueno que eso, el chico de 16 años pueda pasar de Buenos Aires a Colonia de Sacramento en el buquebús y jugar, porque es lo mismo, mate, dulce de leche, cumbia, lo que sea, es más o menos todo igual, pero las consecuencias económicas, sobre todo para los clubes, son fundamentales, ¿no? Y como decía Monse, el mercado no está tan maduro como la Unión Europea con la libre circulación, no existen esas características. Entonces, bajar de 18 a 16 solo porque parece que en Europa lo hacen, y es evidente que un chico de Buenos Aires con un uruguayo de Montevideo o de Colonia tiene más afinidad en todo que un polaco con un madrileño, porque hoy en día un madrileño con 16 años se puede ir a Polonia. ¿Qué nos une a nosotros con Polonia o qué une al polaco con España de 16 años? Nada, ni la lengua, ni la cultura, ni la comida, nada. La religión, los dos son dos países bastante católicos de manera natural. El resto no nos une nada. ¿Qué une a ese argentino yendo a jugar a Montevideo o a Colonia? O viceversa, todo evidentemente, ¿no? Pero lo que tú dices, al final las consecuencias sobre los clubes pueden ser catastróficas, ¿no? Entonces, no es un tema, también como decía Horacio, tan fácil de ver, y sobre todo no creo que sea tan simplista como en Europa lo tienen, nosotros lo queremos. Bueno, usted se lo explica a don Alejandro Domínguez y luego todos estamos felices de hacerlo, pero por ahora no le veo demasiada posibilidad. No, el tema de menores no es que no está en la agenda siempre, y está en la agenda más en una cuestión, como bien dijo Emilio, proteccionista, para que los clubes puedan recibir el dinero por las transferencias. O sea, y es algo que preocupa y nos ocupa. Pero también tenemos que hacer el mea culpa, no solamente la Conmebol, las asociaciones miembros y los clubes, de que hoy le estamos ofreciendo a los menores. Entonces, yo siempre digo, a todos nos encantan los derechos, pero odiamos las obligaciones. Y tenemos derechos, y todo derecho conlleva una obligación.
¿qué le estamos ofreciendo a los menores? ¿Qué tal son los campos de juego donde están? ¿Qué tal son los torneos? ¿Qué le estamos entregando? ¿Tienen realmente todo lo que tienen que tener para no querer salir? Entonces, el sistema es un poco más profundo que eso, y el aumento en los premios que se están dando, por lo menos en los torneos locales, y el premio que le damos a los que clasifican a la Libertadores y todo, está centrado en que los clubes puedan comprar o puedan invertir en las inferiores para que los jugadores lleguen a primera división en mejores condiciones y que no quieran. Y después hay una realidad, y esto es políticamente incorrecto lo que voy a decir, pero los jugadores se mueren por ir a Europa, así sea ir a jugar a Polonia, donde van a tener frío, donde no van a encontrar nada relacionado a nuestra cultura, pero prefieren hacer eso antes que irse a Montevideo o a Asunción o a San Paulo. Entonces, ¿qué estamos haciendo los sudamericanos para que la gente se quede? O sea, tenemos derechos y tenemos obligaciones, y creo que por ahí tiene que ir la conversación. ¿Qué estamos haciendo? Porque, como le dije a Horacio, y esta es una discusión para mañana, pero la cantidad de atletas, y no solamente el fútbol, que van a entrenar o que van a jugar a mercados lejos de su cultura, hay un montón de atletas con problemas mentales. Y la generación de antes no es la generación de ahora. Entonces, ¿y qué vamos a hacer con esos atletas cuando vengan rotos? Entonces, hay mucho más que la libre circulación, hay mucho más que me roban el jugador, y creo que todos, y me encantaría sentarnos a hacer un foro, y sobre todo con los 3 países que más exportan jugadores, de sentarnos a decir, ¿qué necesitamos para que nuestros chicos se quieran quedar? Entonces, cierro con eso, con esa pregunta, Carlos, y no me eches. ¿Pero cree que la contestemos ahora? No. Ya estamos, le damos cierre a la mesa. Un lujazo, así que un aplauso.